Honkai Impact Third es un juego que salió en 2016 financiado con el poco presupuesto que Honkai Gakuen, un juego más de MiHoYo que hace años perdió sus servidores globales, les pudiera proporcionar en aquellos años. Desde su salida hasta el año 2021, este juego mantendría un sistema de stages el cual permitiría la recapitulación de toda la historia en cualquier momento, no quedaría limitada a una sola run. No obstante, a partir de finales de 2021 hasta la actualidad, la empresa se empeñaría en meter modos mundos abiertos dentro del juego que acabaría sustituyendo el antiguo sistema por stages, negando así cualquier recapitulación de historia. Pero para la sorpresa de muchos, este problema no se originaría aquí, ni siquiera se originaría en Genshin Impact. El primer problema referente a un mundo abierto se remonta al año 2017. Desde siempre, Hoyoverse ha tenido problemas con la recapitulación de mundos abiertos, y digo desde siempre porque tan temprano como en la 1.4 de Honkai Impact, exactamente 6 meses después de la salida del título, ya comenzaríamos a ver el primer mundo abierto oficial de la empresa china, el Sakura Samsara, un evento cuya importancia sería esencial para entender el pasado de Kallen y por ende las motivaciones de Otto para hacer todo lo que ya conocemos. Y como muchos sabrán, este es imposible de rejugar, una pieza tan importante en la historia de Honkai Impact limitada a una sola run. A su vez, 2 años después de la salida del juego en China, el mundo abierto Chixal HQ saldría, que si bien no queda clara su canonicidad, sería nuevamente incapaz de ser rejugado. Lo mismo ocurriría 2 años después, en 2020, con la salida de Post Honkai Odyssey, y aquí es donde verdaderamente hay un problema, ya que para la sorpresa de absolutamente nadie, Post Honkai Odyssey es una pieza clave para entender las motivaciones de ciertos personajes en Honkai Star Rail, ya que ambos eventos están conectados, algo que no arreglaron ni en su propia secuela, es decir, Post Honkai Odyssey 2. En este vídeo hablo más en detalle de este tema. Sí que diré que en defensa de este título, y del que veremos en un momento, MiHoYo no dejaba de ser una empresa relativamente pequeña, una empresa la cual no tenía tantos recursos para implementar un sistema tan complejo como lo es poder rejugar la historia. Ahora me desarrollaré más con este tema porque ha llegado el momento de hablar de la era de Genshin Impact. A mí me da que los desarrolladores de Genshin Impact no esperaban un éxito tan rotundo a la hora de la salida del juego, y creo que fue en parte por este éxito por lo que el resto de juegos adoptarían dicho modelo junto con otros aspectos aún peores, aunque de esto hablaremos más adelante. Volviendo a Genshin Impact, pienso que es normal que no incluya un sistema de recapitulación, ya que como Honkai Impact estamos hablando de un juego que fue desarrollado con los fondos de sus precursores. Era una época donde la empresa era mucho más pequeña, pero claro, con la cantidad de dinero que empezarían a ganar en adelante, podrían haber aprovechado para implementar estas mejoras. Después de todo, hasta Inazuma no es que hubiéramos tenido una gran cantidad de historia. Es decir, si decidieron traducir toda la historia a nuevos idiomas estando ya en Sumeru, ¿por qué no meter rejugabilidad en la historia? Si bien por esta época el desarrollo de Honkai Star Rail ya era conocido, creo que tenían recursos de sobra para implementar un sistema como este. Entiendo que a la hora de crear un mundo abierto con una enorme cantidad de NPCs, sistemas, puzzles, etc., sea muy complejo resetear el mapa a un punto pasado con tal de jugar de nuevo un capítulo de la historia, ya que todo tiene que estar en ese mismo punto nuevamente y al estar todo conectado no puede haber errores. Algo que sí que tiene este título y que en un principio también llegamos a tener en Honkai Impact es este sistema de guardado de diálogos, que no os lo voy a negar, es una buena adición para cubrir un poco este problema, pero esto no se compara para nada a la verdadera experiencia, por no decir que las cinemáticas quedan perdidas para siempre a no ser que busques un vídeo en YouTube. A día de hoy, y con todos sus futuros títulos siendo públicos o semipúblicos, no veo la excusa de que una empresa con tales números no sea capaz de implementar un sistema de rejugabilidad, o aunque sea una mejora a este sistema. Al final del vídeo hablaremos más en detalle de esto. Sí que es verdad que quizás es demasiado tarde para Genshin porque hay misiones que se extienden a varios días. Ahora pasaremos a un juego al que creo que aún está a tiempo de cambiar las cosas, o está a punto de perder esa oportunidad. En 2023, Honkai Star Rail saldría finalmente al público tras varios años de espera, y como no, este juego adoptaría el sistema de Genshin, alzando las alarmas de todos los jugadores veteranos de Honkai Impact, ya que lo peor parecía que estaba por llegar. Si bien este título parece contentar mucho más a sus jugadores que en su juego hermano, además de mejorar en muchos aspectos a este, sigue padeciendo de la mayor cagada que Hoyoverse ha tomado a mi parecer en el desarrollo de sus juegos:
La historia de Honkai Star Rail, si bien tiene menos cosas interconectadas por ser un mapa más pequeño, o al menos así era antes, además de que tiene ciertas mejoras en el tema de guiar tu aventura pasada, no deja de ser un gran downgrade de lo que teníamos en Honkai Impact. Teníamos, porque ahora veréis qué ha pasado con el juego. Aún así, por mucho que parezca raro que un juego con mapas más pequeños y siendo más actual que en Genshin Impact no tenga recapitulación, en verdad no lo es. Muchos no lo sabréis, pero la idea de una secuela de Honkai Impact llevaba viéndose a través de marcas registradas en China casi desde la salida de Genshin. Esta secuela se iba a llamar en un principio Honkai Impact 4 Galaxia, y creo que con ese nombre se entiende que se trataba de Honkai Star Rail. Esto nos hace preguntarnos la siguiente pregunta: si es inevitable que un mundo abierto sea rejugado, ¿por qué implementarlo al resto de juegos? ¿De verdad merecía la pena sacrificar la historia del título a cambio de una jugabilidad de zona abierta? La respuesta es algo a lo que llamaremos la época de luna de miel de Hoyoverse. Hasta hace unos 3 años, MiHoYo era una empresa pequeña de la que solo unas pocas personas conocían su existencia, principalmente limitado a fans de Honkai Gakuen y Honkai Impact. Poca gente había solo interesada en la inminente salida de Genshin Impact, y por mucho que cuesta admitirlo, tras pasar de estar a las sombras por muchos años a estar en el punto de mira de todo el mundo tras la salida de Genshin, seguir el modelo de este título, aunque fuera un modelo lleno de errores, era lo más seguro y beneficioso para la empresa. Entonces, esta es la respuesta al problema, ¿no? Ya no hace falta comentar nada más, ¿verdad? Lamentablemente... no. Ya que si recordáis lo que dije antes, no deja de ser un gran downgrade de lo que teníamos en Honkai Impact. Teníamos, porque ahora veréis qué ha pasado con el juego. Algo pasaría con Honkai Impact que lo cambiaría todo. Aquí es donde las cosas sí que empiezan a empeorar mucho más que antes. ¿Por qué narices gensificas a un juego que de por sí ya tenía su gente acostumbrada a su antiguo sistema por stages? Y de esto se deriva una pregunta mayor. ¿Por qué narices te echas para atrás tras encontrar un sistema que verdaderamente funcionaba, el cual mezclaba mundo abierto y recapitulación de historia? Era tan sencillo como habilitar un modo de exploración libre donde poder hacer la parte del mundo abierto que desde hace tiempo querían implementar. Y lo bueno es que si lo hacían a modo de misiones secundarias por stages, se limitarían a aprovechar bien esas stages, obligando a hacerlas relevantes al arco de dicha historia. Tenían la respuesta ahí mismo y lo echaron a perder en la parte 2, porque no sé vosotros, pero yo prefiero este sistema a este de aquí. De verdad, no entiendo a quién se le ocurrió eliminar uno de los aspectos más queridos y únicos que tenía Honkai Impact, y más ahora que de la longitud de los capítulos es imposible que no te dejes algún dato. De nuevo, al final del vídeo hablaremos de esto y de cómo solucionar el problema. Por suerte para todos, aún queda un rayo de esperanza en todo este tema, porque para nuestra suerte, Zenless Zone Zero parece que ha venido a cambiar las cosas. Finalmente, un juego de Hoyoverse vuelve a traernos el sistema por stages de Honkai, el cual nos dejaba recapitular su historia aún manteniendo el apartado open world del juego. Aquello de lo que Honkai Impact se desprendió ha sido adoptado por la entrega más reciente de Hoyoverse. Y aquí viene mi pregunta: ¿tan difícil era? Quitando Genshin Impact y Honkai Star Rail de la ecuación, querido Honkai Team, ¿tan difícil era incluir un mundo abierto como en Zenless, pero limitarlo solo a misiones secundarias o a diferentes tiendas mientras que mantienes la historia al sistema por stages? Es que no es para nada difícil. Llegáis a adoptar este sistema a la salida de la parte 2 y os coronáis como el mejor juego de Hoyoverse. Honkai Impact Third es un juego de algo a lo que llamaremos la generación anterior. Por mucho que lo quieran vender como algo nuevo en la parte 2, tienen que tener en cuenta que el juego ya tiene 7 años. Deberían de haber tomado esto en cuenta antes de sacar la parte 2, porque hay mucho más a tener en cuenta cuando metes la edad del juego en la ecuación. Además, no hace falta gensificar todos tus juegos futuros y actuales, porque el sistema de Genshin está lejos de ser perfecto. El sistema 50-50 es asqueroso. El farmeo de artefactos es una manera detestable para alargar las sesiones de juego de tus jugadores. Y la manera en la que limitas el principal atractivo de estos juegos, además de ser en lo que gastas más recursos a una sola run, es sencillamente triste. Tienes el presupuesto que muchas empresas y desarrolladores indie solo pueden soñar. Tienes la posibilidad de hacer historia con todos estos títulos, y si bien los haces accesibles para el mayor público posible, lo limitas a una sola run, y si quieres volver a experimentar la experiencia,
tienes que o bien crear una cuenta nueva y hacerte un speedrun de todo, o bien tienes que ver cómo un creador de contenido reacciona a esta. Que los dioses del gacha les otorguen buenas pulls a aquellos o aquellas que suben la historia sin comentarios y sin skipear nada, porque para los creadores de contenido eso nos ayuda muchísimo. Nuevamente tenemos la suerte de que Zenless parece que cambiará las cosas sin dejar de adoptar otros sistemas como los artefactos o el 50-50, pero de nuevo al menos podremos recapitular la historia con todo lo beneficioso que eso trae. Un ejemplo es poder disfrutar nuevamente de la fluidez de las animaciones del título. Y ahora llega la pregunta que resolverá o intentará resolver este problema. ¿Cómo arreglamos esto en cada juego? Bueno, en Honkai Impact sería volver al sistema de la parte 1.5, pero incluyendo un modo libre para exploración, misiones secundarias, farmeo de artefactos y sus diferentes sistemas. Así tendríamos una historia principal rejugable a modo de stages y un modo mundo abierto para el resto de sistemas que no tienen la necesidad de rejugarse al 100%. Simplemente añadiendo un sistema como el de Genshin Impact cubriría sin problemas dicha rejugabilidad en misiones secundarias. Por último, añadiría una biblioteca de palabras clave para que el jugador entienda qué es cada cosa. Por ejemplo, las sombras, y que en la biblioteca te explique qué son. Algo parecido a lo que tiene en Genshin y Honkai Star Rail. En Genshin Impact y en Honkai Star Rail haría una fusión. En Honkai Star Rail implementaría la biblioteca de diálogos que tiene Genshin Impact y los ordenaría en cada sección de la timeline de la historia, mientras que en Genshin Impact añadiría la timeline visualmente más detallada de Honkai Star Rail y ya. Por supuesto, a ambos títulos les implementaría una biblioteca de cinemáticas e imágenes estáticas para poder rejugarlas de nuevo. Respecto a la rejugabilidad de la historia en sí, es imposible implementarla si no queremos aumentar drásticamente el tamaño de los juegos. Yo entiendo que al final los guionistas también quieren que seamos los jugadores quienes unamos los puntos de cada cosa para obtener la imagen completa, pero estas soluciones no arruinan para nada esa experiencia. De hecho, incentivan a investigar aún más en la historia y a repasar los conceptos. Obviamente no te van a dar la respuesta de qué es verdaderamente Teyvat o quién es Pom Pom en Honkai Star Rail. Esas cosas están a debatir y a teorizar por la comunidad a medida que vaya avanzando la historia. Y ojo, lo mismo con Honkai Impact, aunque al ser un juego más avanzado que el resto, hay más con lo que jugar a la hora de teorizar y por ende es más sencillo acercarse a la verdad. Pero bueno, selenites, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima con más.